Bueno, este es el ejercicio 2.17 del tema 2 de análisis de circuitos. Se nos pide determinar el valor de la resistencia que tiene que conectarse entre los terminales A y B del bipolo de la figura, entre A y B. Dicha resistencia tiene que ser la que se le entrega el valor máximo de la potencia de este dipolo equivalente. Básicamente nos piden crear una configuración Thevenin o Norton si tú quieres, y dicha configuración debe ir conectada a una resistencia de carga de load. ¿Cómo se hace el ejercicio? Pues usando teoremas de Thevenin y Norton. Yo usaré el de Thevenin. Primero, vamos a medir eh, voltaje de circuito abierto, que será el voltaje de Thevenin. Primero, abrimos el circuito, donde la corriente que entra por aquí y sale por aquí es cero. Entonces tendremos que analizar el circuito por aquí. Primero, yo viendo el circuito, interpreto que esto es una configuración Norton. ¿Qué hago? Una transformación Norton-Thevenin y dejo el circuito de esta manera, identificando que Vx como en paralelo los elementos del circuito comparten voltaje, tensión, Vx estará realmente a la entrada y salida de nuestra configuración Thevenin. Vale, entonces, habiendo dicho eso, interpretamos los KVLs que habremos que hacer para hacer el ejercicio. Uno que interpreta Vx desde su izquierda y otro KVL que interpreta Vx desde su derecha. Luego otro KVL que interpreta el voltaje de la resistencia 2 con el voltaje de Thevenin, teniendo esta tablita que la relaciona todo. Despejando tendríamos que R2 por I1 es el voltaje de Thevenin. ¿Qué pasa? No sabemos I1, la corriente 1. Mediante relaciones circuitales llegamos a despejar la corriente 1, que sería coger estas dos Vx y literalmente despejar factorizando los elementos y luego agruparlos de vuelta, pasando IG de un lado y dejando I1 despejada. Entonces aquí obtendríamos la corriente 1. Poniendo esto en la ecuación, obtenemos esto. Ahora obtenemos la R equivalente, la resistencia de Thevenin, mediante la desactivación de las fuentes de corriente y tensión que hay en el circuito. En este caso, como una fuente de corriente, lo dejamos en circuito abierto. Alimentamos en tensión para obtener una corriente que nos permita despejar las ecuaciones. Mediante KVL vemos que por este lado tenemos este KVL donde el voltaje de R2 es los voltajes que van por ese sentido y también otro KVL que relaciona el voltaje de resistencia 2 con el voltaje de alimentación. Y vale, obtenemos que la resistencia de Thevenin es VR2 partido I. ¿Qué pasa? No sabemos si. Y mediante un KCL en este nodo, obtenemos que I es igual a I1 más I2. Despejando, mediante relaciones circuitales, obtenemos el valor de I1. Metemos ese valor dentro de la ecuación y ya estaría. Despejando, factorizando, llegamos al valor de la resistencia de Thevenin. Y luego llegamos al cálculo de corriente de cortocircuito, que sería la corriente de Thevenin, que tranquilamente podríamos calcularla con la fórmula de voltajes igual a R por I, pero hay que calcularla para saber que estamos bien la verdad. ¿Cómo se hace esto? Pues hacemos un cortocircuito en nuestro circuito. ¿Qué significa? Que esta resistencia tendrá un voltaje cero, porque la corriente pasa por donde haya menos resistencia. Entonces solo tendríamos 2 kVs. ¿Qué pasa? Que volvemos a tener aquí nuestra configuración Norton, la cual la pasaremos a Thevenin.
Y dentro de de este circuito usamos dos KVLs para un lado de Vx y para el otro lado de Vx. Despejando los tres KVLs porque hacemos un KVL afuera, o sea, todo lo que ya es todo el circuito, obtenemos que la corriente de nuestro circuito es la menos IG. Ahora viene en la parte del cálculo de la potencia, para luego el cálculo de R de carga, de R de load, donde la función que nos permite saber la potencia del generador de Thevenin se le entrega a la R de load, va a ser el voltaje de Thevenin al cuadrado partido 4 veces la resistencia de Thevenin. Mediante cálculos de puramente despeje, llegamos a que esta resistencia que nos queda por la corriente de generador al cuadrado va a ser la potencia que buscamos, deduciendo que todo esto es nuestra resistencia de load, la resistencia de carga. Al final nos queda esto, nuestro bipolo equivalente de Thevenin, y entre los terminales AB, nuestra R de carga, nuestro R de load en sí. Y pues bueno, como resumen global del ejercicio, pues para determinar la resistencia de carga que maximiza la potencia referida, se tendría que aplicar esos teoremas, el Thevenin, Norton, el que tú quieras, el que más se te sea fácil en sí. Y además, dentro de los teoremas, dentro de los ejercicios, aplicar las transformaciones o las leyes que ya sabemos. Y ya estaría.